Le quería agradecer, antes de empezar, voy a empezar agradeciendo un poco. Esto uno no lo puede hacer solo, menos yo, porque esto lleva una parte técnica bastante sofisticada, que es la primera vez que lo hago, así que bueno, espero que ande bien. Les quiero agradecer a Joaquín Charbey y Gustavo Banay, de los chicos de la Franja Morada, que muy gentilmente me invitaron. Primero iba a ser una charla presencial el 8 de abril, pero bueno, dada la situación que todos conocemos, y para no postergarlo, quién sabe para cuándo, aprovechemos el tiempo de todos y que tal vez de esta forma podemos llegar a mucha más gente con esta charla. Bien, la llamamos Visualizando Mundos Invisibles. Yo nomás comentarles que soy investigador del CONICET, soy profesor docente en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe, y me dedico, trabajo en bacterias lácticas, en probióticos, desde hace 25 años, desde que comencé con aquellas famosas cientibecas de la UNL, que me permitieron meterme en este tema, y desde hace un poco menos me metí también más en el tema de microbiota intestinal gracias a una colaboración con uno de los referentes internacionales, que lo puse algunas fotos para que ustedes lo conozcan también un poco hacia el final de la charla. Pero bueno, es el tema en el que me he dedicado a trabajar en los últimos, digamos, 25 años. Así que la idea es un poco resumirles en una hora y cuarto, a ver qué podemos decir de este tema. Bien, se ve cada tanto, el que quiera decir se ve y se escucha, yo les voy a agradecer porque lo voy mirando acá y me va confirmando de que va todo bien. Bien, vamos a hablar de microbiota, de fermentados, de probióticos. Y cuando me invitan a dar una charla, muchas veces yo arranco con esto y parecen, dice, ¿pero qué es esto? ¿Es una charla de microbiota o de geografía? Y van a ver que tiene mucho que ver. Y me gusta contarles esta anécdota para ver de qué forma nos estamos relacionando con los microorganismos. Esta zona que ustedes ven en rosado se llama Carelia. Es una región que perteneció históricamente y de forma alternada a Rusia y a Finlandia. Y una vez que se trazó el límite entre estas dos regiones, la zona finlandesa se comenzó a modernizar, un país muy moderno, muy con carreteras, con altos niveles de higiene, mientras que la zona que permaneció del lado ruso quedó muy agreste, muy rural. Y fíjense lo que empezó a pasar, lo van a ver en esta gráfica al costado a la derecha. En la zona de Finlandia comenzó a aumentar la cantidad de alergia al polen. La gente se puso más alérgica al polen. De los dos lados de la frontera, la genética de la persona era la misma, pero lo que había cambiado era su exposición a los microorganismos y cómo reaccionaban entonces. Es decir, hubo una menor exposición y esto se correlacionó con un aumento en las alergias, es decir, una desregulación del sistema inmune. ¿Esto es una casualidad o hay algo por detrás? Bueno, la idea en esta charla es ver cómo interaccionamos con los mecanismos, con los microorganismos y cómo esto puede impactar en numerosas fases de nuestra vida. Fíjense qué lindo esto, la tapa de la revista Nature del año de octubre del 2008, donde definió a la microbiota como un manto de seguridad. Y realmente es así, es un manto porque nos cubre y seguridad porque nos protege de una infinidad de cosas. Me pareció una tapa gráficamente lo define muy bien. Es decir, estos microbios que nos revisten como realmente son un manto de seguridad. Y avanzar en el conocimiento de la microbiota nos va a hacer cambiar la percepción que tenemos de nosotros mismos. Nosotros somos o nos creemos seres humanos, compuestos por células eucariotas humanas, que recibimos cromosomas de papá y mamá, pero vamos a ver que, o espero que al final de esta charla nos creamos un poquito más holobiontes, que es un término nuevo que se está usando para definir o para caracterizar esta simbiosis, esta ecología que se establece entre el humano y la gran cantidad de microorganismos que hospedamos y que llevamos tanto por fuera como por dentro. Bien, dijimos que vamos a hablar
de microbiota y ustedes habrán escuchado de forma alternada las palabras microbiota y microbioma. Y me parecía oportuno definirlas porque no es la misma cosa. Cuando hablamos de microbiota, hablamos de los microorganismos que residen tanto en nuestras superficies como en nuestras cavidades y como en nuestro interior. Y cuando hablamos de microbioma, estamos hablando de los genes que albergan, de los genes que llevan esos microorganismos. Yo soy más microbiólogo que genetista, por lo tanto me gusta más o me siento más cómodo con el término microbiota, pero además la microbiota incluye al microbioma, porque los microorganismos, las bacterias en su interior, tienen los genes de los cuales habla el microbioma. Entonces, por lo tanto, a lo largo de esta charla, ustedes me van a escuchar nombrar la palabra microbiota en vez de microbioma y ustedes ahora ya saben cuál es la diferencia. Bien. Esto un poquito, tal vez un poquito difícil, pero es necesario también nombrarlo. ¿Por qué se ha dado esta revolución en el conocimiento de lo que hace hasta 15 años, 10 años no conocíamos? Y es que se han desarrollado tecnologías muy sofisticadas que avanzan cada vez más rápido. Secuenciar el genoma humano nos llevó varios años. Hoy en día secuenciar todas las bacterias que tenemos en nuestros intestinos nos puede llevar 2 o 3 días. ¿Y a qué me refiero? Son las tecnologías que se llaman de la generación de la próxima generación. ¿Y en qué consiste? Consiste en poder conocer el ADN de todo el material microbiano que tengamos en una muestra de materia fecal, de un alimento, de aire, de suelo, lo que yo quiera. Y nomás para que ustedes lo vean, esto no se los voy a hacer complejo, pero imagínense que ustedes tienen una comunidad microbiana, ahí arriba ese circulito. ¿Cómo operan estas tecnologías? Lo que se hace es extraer el ADN y ese ADN se va a leer lo que se llama la secuenciación masiva del gen 16S y nos permite conocer el nombre y el apellido de las bacterias que van a estar en un determinado ecosistema. A ver, yo hablo de bacterias, pero la microbiota está compuesto por virus, por hongos, por parásitos, pero lo que más se conocen son las bacterias. Por lo tanto, microbiota en esta charla es casi un sinónimo de bacterias. Y ustedes van a ver a lo largo de esta charla este tipo de gráficas que ven acá abajo, donde para ustedes cada colorcito va a ser un determinado grupo microbiano, una especie, un género, una familia de bacterias. Y la otra rama hacia la derecha es si en vez de yo leer en el ADN cómo se llama la bacteria, hago una lectura completa del ADN y puedo saber cuáles son todos los genes que tienen y cuáles son potencialmente todas las funciones que tienen. Y eso es lo que se llama metagenómica. Probablemente lo habrán escuchado nombrar. Bien, esto disculpen que estén en inglés, pero rápidamente nos da una idea de la importancia que tiene la microbiota en números. Hacia la derecha yo les dibujé algunos mundos. Imagínense que ustedes tienen en su intestino la población equivalente a más de 150 mundos. Es decir, no tenemos un mundo interior, tenemos en bacterias el equivalente a más de 150 mundos, es decir, una cantidad enorme. Este 90% significa que hoy en día se estima que más del 90% de las patologías, de las enfermedades, tienen que ver con algo que sucede o sucedió mal en el intestino. Este 10 por significa que tenemos 10 veces más bacterias que células humanas. Estos 22.000 son los genes que tenemos, los genes humanos. El proyecto Genoma Humano secuenció y determinó que tenemos más de 22.000 genes, pero las bacterias en su totalidad tienen más de 3 millones de genes, es decir, una cantidad realmente enorme. Yo sé que van a ir apareciendo preguntas y cuando terminemos esto vamos a habilitar el chat para hacer un ida y vuelta de preguntas y respuestas, así que no se hagan problemas. Bien, tenemos microbioma en todo nuestro cuerpo. Fíjense, ya hay trabajos que hablan de la microbiota de la piel, la microbiota del ojo. Cómo hasta nos cuesta creer que tenemos bacterias en el ojo. ¿Qué es lo que están haciendo ahí? Tenemos microbiota en la planta del pie. Esto tal vez no nos debería llamar tanto la atención, pero va a hacer que cambie la forma en que hagamos tratamientos para la vista, para la piel, seguramente en podología de aquí al futuro, porque tenemos que saber que ahí hay microorganismos y que los tenemos que cuidar. Pero lo que más conocemos y de lo que más vamos a hablar aquí es de la microbiota intestinal. Yo creo que todos
conocen o se pueden imaginar qué es lo que es esto. Esto es un intestino, ¿no es cierto? Tiene las vellosidades en las cuales los alimentos se terminan de digerir y se terminan de absorber. Y ustedes ven aquí un mar de puntitos de colores. Eso es cómo se vería la microbiota. La microbiota son miles de millones de bacterias que están flotando en una capa de mucus y están interactuando permanentemente con los alimentos y con el sistema inmune. El sistema inmune nosotros lo tenemos, la mayor parte de nuestro sistema inmunológico está alojado en lo que se llama la lámina propia, en lo que está dentro del intestino, por debajo de estas superficies. Bien, y a ver, también para ponerlo en números, si fuéramos capaces de extender nuestros intestinos, ustedes saben que el intestino tiene pliegues, tiene vellosidades y a su vez tiene microvellosidades, que esto hace que tengamos una gran superficie expuesta con los alimentos. Y si nosotros pudiéramos extender nuestros intestinos, tendrían la superficie de una cancha de tenis. Yo sé que esto suena, hasta parecería exagerado, pero no, créanme que es así. Tenemos una gran superficie de contacto con el exterior a través del intestino. Y en este intestino, fíjense, tienen una superficie de casi 400 metros cuadrados, se van a alojar más de 3.000 especies diferentes de bacterias. También hay bacterias en la cavidad oral, en el tracto respiratorio, decíamos en la piel, en el tracto urinario, en la vagina, pero como ustedes lo ven acá en números, la mayor cantidad de bacterias reside en nuestros intestinos. Bien, y es importante saber de qué se alimentan estas bacterias. Es importante hablar un poco de alimentos. Y cuando uno habla de alimentos, habla de los componentes de los alimentos. Sabemos que los alimentos tienen carbohidratos, tienen proteínas, tienen lípidos, tienen minerales. Y fíjense que yo les redondeé, les destaqué las fibras. ¿Por qué? Porque vamos a ver que ese es el real alimento para la microbiota. Es necesario que cada vez que nosotros nos sentemos a la mesa, cada vez que comamos, pensemos si estamos alimentando a nuestra microbiota. Y esto me pareció gracioso, me llamó la atención o tal vez me preocupó, si bien probablemente sea una imagen vieja, pero la encontré en Google y yo creo que muchos todavía pensamos que los nutrientes son solamente lo que necesitamos nosotros. Necesitamos glúcidos, proteínas, lípidos, minerales, vitaminas, pero fíjense que en esta lista de nutrientes no está la fibra. Y la fibra es realmente lo que va a alimentar a nuestra microbiota. Bien, vamos a ver cuáles son algunas de estas funciones de la microbiota. Lo que principal hacen va a ser fermentar la fibra de los alimentos. Y fermentar significa completar la digestión. Y fíjense ustedes la capacidad digestiva enorme que tiene la microbiota, mucha más probablemente que nosotros respecto a la fibra, estoy hablando. Fíjense que una bacteria de la microbiota intestinal, con este nombre raro, Bacteroides, tanto que no importa que ni nos acordemos, pero es uno de los géneros más abundantes de la microbiota, tiene más de 260 hidrolasas. ¿Qué significa? Son tijeras moleculares que tienen las bacterias para cortar la fibra y de ahí obtener nutrientes. Y nosotros como especie, como Homo sapiens, tenemos menos de 100. Es decir, la microbiota tiene una capacidad de fermentar la fibra mucho más grande que nosotros. Y cuando la fibra se fermenta suceden cosas, se producen cosas. Se sintetizan vitaminas, por ejemplo, vitaminas del grupo B. Nosotros no somos capaces de sintetizar vitaminas si no es porque lo hace nuestra microbiota. Se sintetizan ácidos grasos de cadena corta, como el acético, el propiónico y el butírico. Y yo ahí les marco principalmente el butírico. ¿Por qué? Porque es un poco el ácido graso vedette a nivel del intestino. Este ácido es un potente antiinflamatorio, es un potente anticancerígeno, es el combustible, es lo que necesitan las células del epitelio intestinal para renovarse. Para tener un intestino sano, renovado, es necesario que haya ácido butírico y para eso es necesario consumir fibras para que se fermente. Lo que hace también el ácido butírico es que las células epiteliales que están una al lado de la otra se refuerzan las uniones entre ellas. Entonces hay menos
permeabilidad intestinal, por ejemplo, a microorganismos. Tenemos un intestino menos permeable. Y yo ahí le puse síntesis de serotonina. Realmente el ácido butírico es también el combustible para que las células del intestino sinteticen serotonina. Y vamos a decir un poquito más en breves momentos. Bien. El impacto, la llegada de la microbiota, el contacto con el intestino, con el sistema inmune, hace que se mantenga funcionando el sistema inmune intestinal. Es decir, que nos van a estar, ese choque que hacen las bacterias de la microbiota y también la de los alimentos, hacen que el sistema inmune esté activo, esté educado, esté siempre en defensa. Eso hace que se prevengan infecciones entéricas, pero también del árbol respiratorio. Y algo de lo que vamos a hablar un poquitito, pero me parecería que vale la pena, es lo que se llama el eje intestino-cerebro. Hoy en día se lo considera al intestino el segundo cerebro. Vamos a ver que está absolutamente conectado. Lo que pasa en el intestino repercute en el cerebro y muchas cosas que pasan en el nivel cerebral terminan repercutiendo en el intestino. Bien. ¿De qué se alimenta de la microbiota? La microbiota se alimenta entonces de fibra. ¿La fibra dónde está? Las fibras están en las legumbres, en los cereales de grano entero, en las frutas, en las verduras. Y cuando la fibra se fermenta, se produce ácido butírico y estas células que yo les marco acá del intestino, lo que hacen es producir mucus. Esa mucosidad mantiene a la microbiota flotando y las mantiene en su lugar, en donde corresponde. Ahora, cuando las células del intestino se quedan sin combustible, se quedan sin ácido butírico, pueden producir menos mucus, las bacterias se van a acercar al epitelio y eso va a producir una inflamación. Y una inflamación del intestino a largo plazo puede ser, por ejemplo, el inicio de un cáncer colon rectal. Y fíjense este titular aquí abajo. La dieta, dice, la alimentación, altera la microbiota de forma rápida y reproducible. Y fíjense qué interesante este estudio que salió desde ahora, de marzo de este año, donde un grupo de personas recibió comida chatarra, como le diríamos, comida fast food, mientras que otro grupo recibió la dieta mediterránea, basada en vegetales, granos enteros, aceite de oliva, nueces, pescado, durante 4 días. Es solamente 4 días fueron suficientes para que en el intestino, por ejemplo, aumente un microorganismo que se llama bilófila. Acuérdense, este nombre, bilófila, es un potente inflamatorio, es un microorganismo muy inflamatorio. Lo vamos a ver más adelante en relación al yogur, cómo el yogur puede disminuir los niveles de este microorganismo. Mientras que por otro lado, la dieta mediterránea lo que hizo fue incrementar un género que se llama Butyrococcus, que por el nombre ustedes ya pueden saber que es uno de los principales géneros que produce ácido butírico. Entonces fíjense cómo realmente un cambio rápido en la alimentación, solo 4 días de una dieta de un tipo o del otro, repercute de forma negativa o positiva sobre nuestra microbiota. Y este estudio también me pareció muy interesante y tiene que ver cómo nos relacionamos con el medio ambiente y cómo del medio ambiente también obtenemos microbiota. Y resulta que en este estudio lo que hicieron fueron 5 adultos y 2 chicos se fueron de la ciudad de Caracas a vivir durante 16 días junto a una población indígena que tenían una dieta basada en mandioca, muy rica en fibra, pescados y frutas. Y fíjense lo que pasó. Fue aumentando, en solo esos 16 días, aumentó la diversidad de la microbiota, tanto en el intestino como en la piel y como en las fosas nasales. Y el efecto fue más marcado en los chicos que en los adultos, porque los chicos tienen una microbiota en conformación y es mucho más plástica. Yo les nombré la palabra diversidad, acuérdense, la vamos a acompañar durante toda la charla. Un sinónimo de microbiota saludable es una microbiota abundante y diversa. ¿Por qué? Porque si yo tengo diversidad, tengo microorganismos que están preparados para numerosas funciones en el intestino. Es como tener un gran ejército preparado para afrontar una gran cantidad de cosas. Y esta diapo se la tomé prestada a Sergio Britos del CPEA, donde muestra un poco cómo nos alimentamos los argentinos y cuál es nuestra brecha alimentaria. Fíjense, estamos consumiendo casi un 100% menos de legumbres, de cereales de granos enteros, de lo que sería el requerimiento. Estamos consumiendo también menos frutas y hortalizas, menos lácteos, menos yogur. Vamos a ver también dentro de poco el rol del yogur y de otros alimentos fermentados que, a diferencia de cualquier otro alimento, tienen el potencial de proveernos microorganismos. No es suficiente con los microorganismos que tenemos en la microbiota. ¿Por qué?
porque esta microbiota vamos a ver que la tenemos empobrecida. Es necesario incorporar microorganismos. Por lo tanto, tenemos esa brecha alimentaria, son los alimentos que la microbiota necesita. Los que menos comemos son los que más necesita la microbiota. Y al comer fibras, esto también me pareció muy interesante, y al estar la microbiota fermentando, se van a producir unas pequeñas moléculas llamadas incretinas que nos van a dar saciedad. Es decir, la microbiota fermentando está mandando señales al cerebro de que no debemos comer ya, sino que nos da un lapso, nos da un tiempo para volver a comer. A ver, yo siempre repito, y no quiero yo no soy nutricionista, no soy pediatra, no soy gastroenterólogo, soy químico con una formación en microbiología. Por eso ustedes, si bien me van a escuchar hablar de conceptos que tienen que ver con la nutrición, con el intestino, pero no quiero y cometer intrusismo profesional, pero bueno, son cosas que se tocan. Por eso estos temas siempre hay que trabajarlos en grupos con numerosas visiones, porque a veces falta esa visión microbiológica, y si algo pasa en el intestino es la microbiología. A ver, lo que sucede en el intestino no queda en el intestino. ¿Se acuerdan del dicho, lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas? Esto no es así en el intestino, porque dijimos que el intestino y el cerebro están íntimamente conectados. ¿Y cuál es esa conexión? Hay neuronas que nacen en el intestino y llegan al cerebro, es decir, que los estímulos que reciben en el intestino van a llegar hasta el cerebro, pero también esa comunicación está dada por moléculas, como son las citoquinas o los neurotransmisores. Yo les comenté de la serotonina. Fíjense lo que dice aquí, más del 95% de la serotonina se produce en el intestino y actúa, por supuesto, en el cerebro. La serotonina es el neurotransmisor que nos da tranquilidad, nos hace dormir bien, nos hace estar de buen humor. Es decir, que estar bien de la cabeza también comienza por el intestino, introduciendo los alimentos necesarios para que se produzca esa serotonina. La serotonina la producen principalmente las células enterocromáfines del intestino, pero fíjense también, acá ustedes no lo van a ver, pero todas estas son bacterias intestinales, y acá tenemos que son capaces de producir dopamina, noradrenalina, serotonina y ácido gamma aminobutírico. Es decir, que también tener la microbiota correcta hace que produzcamos serotonina. Y uno de los primeros trabajos claves en ver que el intestino y el cerebro están conectados fue este trabajo del año 2011, donde se tenía como una especie de puente elevado, donde tenía una rama abierta y una rama cerrada. Y lo que hacían ahí era colocar un ratón que podía tener microbiota, o colocaban un ratón que no tenía microbiota. ¿Qué pasaba? Ese ratón que no tenía microbiota, era libre de gérmenes. En vez de buscar protección, en vez de quedarse en la parte cerrada, que es lo que haría un ratón convencional, estaba muy ansioso, iba y venía en la parte abierta, mostraba un alto nivel de estrés. Mientras que el ratón que tenía la microbiota completa era un ratón que tenía un comportamiento normal, en esas condiciones buscaba protección, era un animal más tranquilo. Entonces ahí los investigadores empezaron a decir, si a alguien le interesa, John Cryan es en este momento el líder en este tema de intestino-cerebro, empezaron a hacer una gran cantidad de estudios demostrando que tener una microbiota diversa y abundante tiene que ver con la estabilidad también mental. Y fíjense esto de los estudios más recientes y más sorprendentes, y tienen que ver con el autismo. Y fíjense qué ensayo hicieron aquí. Ratones que no tenían microbiota, que no tenían bacterias en su intestino, recibieron la microbiota de chicos autistas. Es decir, la microbiota se puede trasplantar. Estos ratones sin microbiota recibieron microbiota de chicos autistas. ¿Y qué es lo que pasó? Ustedes saben que los ratones son animales sociales, juegan, duermen en grupo, están con un gran nivel de actividad. Estos ratones que recibieron microbiota de chicos autistas desarrollaron comportamientos similares al autismo. Ratones que dejaron de jugar, tenían comportamientos diferentes, no tenían comportamiento social, dormían aislados, es decir, que lo que les pasó en el intestino de alguna forma les repercutió en la cabeza. Y este es un trabajo que también me parece clave, de avanzada, y el futuro va a venir por aquí. En este participó, yo les decía, Seppo Salminen, esta persona, este finlandés, con el que
empezamos con nuestro grupo a hacer un acercamiento con el estudio de microbiota. ¿Y cuál fue el estudio? Ellos intervinieron en chicos nacidos prematuros. Vamos a ver un poquito más adelante que el parto prematuro implica una microbiota muy pobre, y a esos chicos los separaron en dos grupos. A un grupo les dieron un probiótico, lo vamos a ver un poquitito más adelante, pero les adelanto, un probiótico es una bacteria que va a ejercer un efecto benéfico. Y al otro grupo no le dieron nada, durante 6 meses. Y después, durante los 13 años que siguieron, 13 años que siguieron, esos chicos fueron evaluados periódicamente en respecto a la déficit en atención, hiperactividad o el síndrome de Asperger. ¿Y qué es lo que vieron? Que los chicos que no recibieron el probiótico, 6 de esos chicos, de esos 35, desarrollaron alguno de estos síntomas. Mientras que ninguno de los chicos que consumió el probiótico desarrolló estos desórdenes conductuales. Es decir, que la intervención temprana, cuando uno sabe que va a haber una microbiota pobre o mal establecida, como es lo que pasa con el parto prematuro, fíjense cómo terminó evitando estos síndromes de conducta. Realmente un estudio de avanzada que da para discusión, pero yo creo que la manipulación positiva de la microbiota en casos puntuales va a ser la salida para muchos problemas mentales. Y uno, ¿cómo puede entender que lo que pasa en el intestino llega al cerebro? ¿Cuál sería la conexión? Piensen ustedes que tenemos miles de microorganismos que están fermentando y produciendo una gran cantidad de moléculas diferentes. Todas esas moléculas diferentes que ustedes ven acá van a atravesar el hígado, la vena porta, y van a ser distribuidas por la sangre a todos los órganos de nuestro cuerpo. Es decir, las bacterias están enviando señales a través de sus moléculas que van a impactar en distintos receptores y por supuesto van a impactar en el cerebro como uno de los principales órganos. Fíjense este otro estudio que salió hace poco, donde identifica que en la sangre, nosotros creemos que la sangre son glóbulos rojos, los blancos y plaquetas y qué sé yo, se describieron más de 4.000 moléculas diferentes, nunca antes descritas, producidas por la fermentación de la microbiota. Es decir, nuestra sangre es un verdadero tubo que conduce miles de millones de señales de la microbiota hacia los distintos órganos a través de las moléculas que produce. Bien, dijimos que en microbiota es importante hablar de diversidad y se le estudió la diversidad a comunidades aborígenes que mantienen hábitos ancestrales, como la comunidad Hadza en África, y ellos demostraron la mayor cantidad de diversidad de microbios en el intestino. Y después se hizo un estudio comparativo, se les estudió la diversidad microbiana en personas que viven en Montreal, en Canadá, versus personas, estas comunidades aborígenes que viven en el norte de Canadá, que consumen alimentos estacionales y que consumen alimentos fermentados. Y fíjense, cada uno de estos puntitos verdes son los aborígenes, cada uno de estos puntitos naranjas son las personas que viven en la ciudad. Los aborígenes tienen una microbiota mucho más diversa respecto a las personas que viven en la ciudad, y eso tiene que ver con la forma en que se alimenta. Y si ustedes ven en estos gráficos de abajo, pueden ver cómo fue la evolución a lo largo del año de la microbiota de estos aborígenes. Fue mucho más variable a lo largo del tiempo, una gran dispersión, mientras que las personas, los urbanos, tienen un perfil mucho más chato y mucho menos variable a lo largo del año. Esto, por lo tanto, tiene que ver, o es un llamado de atención a la forma en que nos alimentamos y cómo esto impacta en lo que yo les decía que es la diversidad de la microbiota. Y también nos tenemos que preocupar con lo que pase de acá a las futuras generaciones. Este es un estudio muy interesante donde se hicieron 4 generaciones de ratones. El ratón tiene hijos, esos hijos tienen hijos y así sucesivamente. Y se los alimentó con una dieta pobre en fibras. Y lo que se vio era que cada generación tenía una microbiota cada vez más pobre, cada vez menos diversa. Bien, ahora nos preguntamos, ¿de dónde viene esta microbiota? ¿De dónde vienen todos estos microorganismos que nos colonizan? Bueno, si se sigue escuchando bien, si alguno quiere mandar un mensajito diciendo se escucha bien, me deja tranquilo y seguimos adelante. ¿De dónde viene entonces nuestra microbiota? Incluso antes de nacer, el bebé, y principalmente en el último trimestre, ya está recibiendo señales microbianas. Ya se han detectado membranas de las bacterias, paredes, pedazos de ADN que van ingresando
y ya van haciendo una primera estimulación del sistema inmunológico del bebé. Ahora, uno de los principales inóculos es cuando el bebé atraviesa el canal vaginal y también tiene contacto con el recto de la mamá, con el ano. ¿Por qué? Porque en una vagina saludable hay una gran, y cerca del parto, aumenta la abundancia de lactobacilos y disminuye la abundancia de bacterias potencialmente patógenas. Por lo tanto, el paso por el canal vaginal, y en esto es muy importante el parto vaginal, es un baño de lactobacilos que los chicos van a recibir. Y no es lo mismo que el chico nazca por cesárea y que nazca vaginalmente, y vamos a ver que hay consecuencias a largo plazo. Fíjense acá ustedes tienen, yo les redondeé en verde, cómo es el perfil de la microbiota de un bebé nacido vaginal con la microbiota de la vagina, y acá en rojo el perfil de la microbiota de un bebé que nació por cesárea con la microbiota de la piel. Es decir, el bebé que nace por vía vaginal tiene un perfil microbiano más parecido al de la vagina de la mamá, mientras que si nace por cesárea tiene un perfil más parecido a la piel de la mamá. Más del 97% de la microbiota vaginal son lactobacilos, más del 60% de la leche materna tiene bifidobacterias. Y aquí yo ya les dije dos grupos de enorme importancia, como son los lactobacilos y las bifidobacterias para la salud del bebé. Y fíjense, hablamos de parto prematuro. Fíjense estas dos primeras columnas. Son chicos prematuros que nacieron con bajo peso. Las columnas están en negro. El negro corresponde a enterobacterias. Para el que no está familiarizado, son bacterias potencialmente muy dañinas, muy patógenas. Por lo tanto, un bebé que nace prematuro tiene una microbiota muy pobre, monocolonizada por un grupo microbiano que no es deseable. Y fíjense estas dos últimas columnas, lo que pasa con un bebé que nace a término y con buen peso. Fíjense que ustedes ven las rayas rojas y las blancas, que son los lactobacilos. Y también se pueden ver las bifidobacterias. Pero lo que ustedes pueden ver es que hay mucha mayor diversidad microbiana en un bebé que nace a término, con buen peso, que un bebé que nace prematuro. Y si bien es verdad que luego de un año de haber nacido, yo no puedo diferenciar si el bebé nació por cesárea o por parto vaginal comparando su microbiota. Y ustedes lo pueden ver acá. Fíjense, este es un chico, la microbiota de un chico que nació vaginal, y este es en el mes 12, y este es un bebé que nació por cesárea, espero que vean el cursor, en el mes 12. Estas dos últimas columnas son muy parecidas, es decir, al final, después de 12 meses, tienen una microbiota parecida, pero fíjense lo verde, son las bifidobacterias. Un bebé que nace de vía vaginal, ya desde el tiempo cero, arranca con bifidobacterias, mientras que un bebé que nace por cesárea, les cuesta llegar, las bifidobacterias llegan después. Y en este artículo, esta charla va a quedar grabada para quien quiera ir copiando las referencias bibliográficas, está claramente demostrado que si bien las microbiotas se terminan igualando, lo que es importante es lo que pasa en los primeros tiempos. Entonces, hay grandes diferencias en el sistema inmune de un chico que nace por cesárea respecto al parto vaginal, aunque la microbiota se estabilice o se iguale hacia el final. Por lo tanto, desde que el chico nace hasta los 2 o 3 primeros años de vida, es el periodo donde va a adquirir la microbiota y donde esa adquisición de la microbiota va a acompañar al desarrollo fisiológico e inmunológico del bebé. Y es importante que ahí se den una serie de factores, que los vamos a repasar, pero ya dijimos, parto a término, vaginal, lactancia materna, sin dudas. La leche materna es responsable de proveer más del 30% de las bacterias que van a colonizar al bebé. Es el mejor alimento, obviamente, que un chico puede recibir, pero sobre todo por la parte microbiológica. Fíjense aquí, cada colorcito significa un grupo bacteriano. Un bebé va a recibir entre el calostro, leche de transición y leche madura una gran cantidad de microorganismos en diferentes concentraciones. Imagínense ustedes que una gota de leche materna puede tener más de 10 millones de bacterias, y esas bacterias van a ir cambiando a lo largo del tiempo. Fíjense acá, tenemos 16 mamás, cada uno de estas trío de columnas es una mamá, y es una muestra tomada a tiempo cero, a los 15 días o al mes de lactancia. Fíjense dos cosas que quiero que ustedes observen. Por un lado, cada mamá tiene un perfil diferente. Por supuesto, cada mamá es única, microbiológicamente también.
las bacterias que le provee cada mamá son diferentes, hay muchas que se comparten, ustedes ven que todas tienen la barrita roja o amarilla, pero en distintas concentraciones. Y esa microbiología de la leche materna va variando a lo largo de la lactancia y hay bacterias hasta cuando haya leche materna. Es decir, que cuanto más leche materna uno dé, más bacterias va a estar aportando para el desarrollo inmunológico del bebé. Ahora, atención, muchas veces cuando hay cesárea, generalmente está acompañada de la administración de antibióticos. Los antibióticos sabemos que matan a las bacterias y en este estudio una administración de cefalexina por 4 días lo que primero hizo fue reducir la diversidad microbiana. Sabemos que reducir la diversidad microbiana es un problema y fíjense lo que le pasó a las bifidobacterias. Las bifidobacterias, que son bacterias benéficas, fueron barridas del intestino y le tomó 2 meses volver al intestino. Y cuando las bifidobacterias se fueron, las que entraron fueron los enterococos, que también conocemos que no son ningunos buenos actores en el ecosistema intestinal. Esto es probablemente lo más difícil que le muestro, pero es importante que lo entiendan y se los voy a explicar de forma bien sencilla. Y es lo que le pasa al sistema inmunointestinal cuando empiezan a llegar las bacterias. Entonces, esto ustedes ya lo reconocen, es el intestino, y acá lo que llegan van a ser bacterias, restos bacterianos, ADN. Si las que llegan, y acá ya está la palabra homeostasis, que significa equilibrio, si las bacterias que llegan son las que corresponden, vamos a ver en la transparencia siguiente cuáles son las que corresponden, lo que va a haber es una maduración inmunológica positiva, va a haber el desarrollo de la tolerancia oral, síntesis de una citoquina que se llama interleuquina 10, que es antiinflamatoria, por lo tanto ese intestino va a estar bien desarrollado inmunológicamente. Mientras que si vamos a la derecha, lo que llega es una disbiosis, por ejemplo, una gran cantidad de enterobacterias, veamos los chicos que nacen de forma prematura, lo que se instala en el intestino es una respuesta inflamatoria y esa respuesta inflamatoria perpetuada en el tiempo puede ser el origen de muchas enfermedades inflamatorias o desórdenes inmunológicos. Decíamos que las bacterias que tienen que llegar al intestino de forma temprana, fíjense, bifidobacterias, lactobacillus, otra más rara, fecalibacterium, que nunca las habíamos escuchado hablar, mientras que las que no tienen que llegar son los heterococos, los clostridium o campylobacter. Bien, y acá esto está sacado de Nature, una de las revistas más prestigiosas. ¿Qué es lo que pasa a largo plazo con los chicos que nacen por cesárea? Estos son estudios hechos con 2 millones de chicos de Dinamarca que han nacido por cesárea y se los estudió hasta los 15 años y estos chicos tenían mayor índice de asma, alergia, artritis, enfermedades inflamatoria intestinal, sobrepeso, obesidad, desórdenes metabólicos, justamente ¿por qué? Porque hubo un desorden microbiológico temprano inducido por la cesárea. Por supuesto, no quiere decir, o esto no quiere decir que una mamá que tuvo que tener su chico por cesárea por las razones médicas que correspondan se tenga que sentir mal. La leche materna un poco o bastante puede compensar eso, pero sí lo que nos tendríamos que, creo que los profesionales de salud tendrían que repensar si la tasa de cesárea que tenemos actualmente es realmente necesaria o si no estamos haciendo las cosas bien para promover el parto vaginal como debería ser. La Organización Mundial de la Salud estima que no más del 10% deberían ser cesáreas y nosotros, por nuestra experiencia, hemos hecho estudios con leche materna y cuando preguntamos de qué forma habían nacido, más del 50% habían nacido por cesárea. Entonces aquí yo creo que hay que poner un poco las barbas en remojos en relación a esto, conociendo esto. La administración de antibióticos también es necesaria, pero hay que saber que también puede producir problemas a largo plazo. Fíjense, chicos que han recibido antibióticos, mayor índice de asma, de alergia, de eczemas, de ganancia de peso, de enfermedad inflamatoria intestinal. Y acá lo vamos a ver un poquitito más adelante, la intervención temprana con probióticos es capaz de revertir algunos de estos efectos de reducción de infecciones del tracto respiratorio, del tracto gastrointestinal. Por supuesto, cuando no es posible dar leche materna o la leche materna está limitada. Por eso es importante que si hay que dar una fórmula, si esa fórmula tiene un probiótico, es mucho mejor que si no lo tuviera. Repito, y esto tiene que quedar absolutamente claro, no hay alimento como la leche materna, no hay ningún alimento que pueda simular la cantidad de microorganismos que tiene la leche materna. Si hay leche materna, el probiótico no tiene absolutamente nada que hacer, pero no siempre ese es el caso y uno ve que cuando se da la conjunción tal vez de parto prematuro, cesárea, antibióticos, poca lactancia materna, tal vez ahí
sea el momento de intervenir sanamente con un probiótico. Y esto también nos lleva a pensar en las enfermedades crónicas no transmisibles. Tenemos muy incorporado que el sobrepeso, obesidad, la diabetes son enfermedades crónicas no transmisibles, es decir, que no están codificadas en los genes que nos transmiten mamá y papá, pero tenemos que saber que mamá y papá nos transmiten otros genes a partir de la microbiota, y esto es lo que acabamos de ver. Hay numerosas formas, de transmisión vertical de genes a través de la microbiota. Y este es otro estudio un poco disruptivo, paradigmático, que cambió o que nos va a hacer cambiar el hecho de cómo entendemos a las enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Qué se hizo? Se tomaron un par de hermanas, una obesa, una enorme peso, se les pidió a cada uno una muestra de materia fecal, la materia fecal tiene microbiota, y esa materia fecal se la transfirió a ratones que no tienen bacterias en el intestino, ratones libres de gérmenes. Es lo que se llama un trasplante de microbiota intestinal. Esos ratones se los alimentó de la misma forma, comieron lo mismo, ingirieron el mismo alimento, la misma cantidad de calorías, ¿y qué es lo que pasó? El ratón que recibió la microbiota de la persona obesa desarrolló obesidad. Es decir, que si bien la microbiota seguramente no es la única responsable de la obesidad, hay un rol fundamental temprano de cuáles son los microorganismos que se instalan, cómo esos microorganismos procesan los alimentos. Hoy se sabe que las personas con obesidad tienen muy bajos niveles de Akkermansia mucinífera y ya se están haciendo los primeros estudios en administrar este microorganismo como un probiótico para mejorar los parámetros del síndrome metabólico. Entonces, la microbiota intestinal tiene definitivamente un rol en la iniciación probablemente de muchas enfermedades crónicas no transmisibles. Y esto nos lleva a la teoría de la higiene. ¿Qué postula esta teoría de la higiene? Que en los últimos 50, 60, 70 años les hemos ganado, por supuesto, la batalla a enfermedades infecciosas, virales, bacterianas, pero en esa lucha nos hemos llevado puesta también a la microbiota. ¿Por qué? Porque la desconocíamos esencialmente y porque también hemos adoptado hábitos de vida mucho más occidentalizados, menor contacto con el ambiente, una dieta más desprovista de microorganismos, baja en fibras, y esto se correlaciona con el aumento de enfermedades, como yo les decía, crónicas no transmisibles, desórdenes inmunológicos o procesos inflamatorios. La Asociación Americana de Microbiología, para los que trabajamos en microbiología, es un poco nuestro faro, sacó en noviembre del año pasado un artículo muy bueno donde advierte que la microbiota está desapareciendo y dice cómo podríamos estar perdiendo a nuestros viejos aliados. Yo los invito a leer el artículo, no es necesario ser especialista, está de libre, se puede descargar gratis, y describe las pautas de comportamiento que hemos tenido que hicieron que estemos perdiendo la microbiota. Y se los resumo, a ver, ¿cuáles fueron? Hay un gran aumento de partos prematuros, un gran aumento de cesáreas, un aumento de uso de antibióticos, pero también de otros medicamentos como los inhibidores de la bomba de Proton, que también están relacionados con un aumento de infecciones entéricas. Hay un gran aumento de la vida indoor living, es decir, vivir puertas adentro, puro contacto con porcelanato, con vidrio, con plástico, y poco contacto con el medio ambiente, el grounding que se llama, donde también nos podemos nutrir de microorganismos. Por muchas razones hay disminución de la lactancia materna y nosotros tenemos nuestra dieta baja en fibras. Los nutricionistas recomiendan que deberíamos comer tal vez 3 veces más la cantidad de fibra que necesitamos y una dieta baja en microorganismos. Hablamos de microorganismos en la dieta. No sé si algunas veces nos preguntamos ¿cuántos microorganismos, cuántos microbios comemos por día? Entendiendo que la microbiota necesita nutrirse, necesita recibir microorganismos, y este estudio me pareció muy interesante. Compara una dieta tipo fast food, completamente fast food, con una dieta vegetariana, vegana, sin incorporar alimentos fermentados. Esto es importante aclararlo porque muchas dietas veganas, vegetarianas se complementan con alimentos fermentados, pero en este estudio lo que se comparó fue una dieta estrictamente vegana, sin alimentos fermentados, una dieta industrializada y una dieta que sigue las recomendaciones dietarias, las guías serían las GAPAs de Estados Unidos, donde recomienda el consumo de yogur.
¿Por qué del consumo y por qué hago hincapié en esto? Porque es un alimento que tiene microorganismos vivos, pero no es el único que tiene microorganismos vivos. Entonces, pero bueno, en las guías alimentarias recomiendan esto porque es un producto definido. Yo sé exactamente qué es lo que tiene. Cuando se compara en términos de cuántos microorganismos comemos por día, la dieta que incorpora un yogur por día nos provee más de 1000 veces más de microorganismos que una dieta que no tiene microorganismos. Entonces, por lo tanto, de ahí la importancia de volver a amigarnos, que es un poco lo que sigue con esto de los alimentos fermentados, porque nos van a incorporar microorganismos. Fíjense acá ustedes tienen el intestino de un ratón que no tiene bacterias, tiene muy poquitos puntitos rojos. Esos puntitos rojos es la IgA, es la principal defensa del intestino. Mientras que un ratón que tiene microbiota, fíjense la cantidad de puntitos rojos, es un ratón que está más protegido, tiene mayor IgA. Y este trabajo también me pareció muy interesante, donde se estudió personas que consumen alimentos fermentados. Cuando esos alimentos fermentados son eliminados de la dieta, estas personas sufren una ligera depresión del sistema inmune del intestino. Pero cuando esas personas vuelven a consumir alimentos fermentados, ese sistema inmune se vuelve a activar, vuelve a elevarse. Es decir, la importancia de los alimentos fermentados como un activador del sistema inmunitario. Tal es así que muchos investigadores están proponiendo de cuando se revisen las guías alimentarias de los distintos países, hagamos hincapié, hagamos énfasis en la importancia de tener a nuestro plato una dosis diaria de microorganismos vivos. Es decir, poner al yogur o a los alimentos fermentados en un estatus diferente a los otros alimentos en el sentido de que nos proveen microorganismos vivos. Bien, ¿qué podemos hacer entonces en este contexto de microbiota tan tirada para abajo, tan deprimida? Lo que tenemos en nuestras manos es incorporar más fibras y es incorporar alimentos fermentados y probióticos. En lo que es fermentados y probióticos, a mí me gustó esta imagen, un poco todos los gatos en la misma bolsa. Sin sentido crítico, sin ánimo de criticar, yo veo con cierta preocupación de que el término fermentados y probióticos se usa en las redes de forma indistinta y tiene diferencias. Y yo creo que a mí no me preocupa que el consumidor o cualquier persona lo use de forma indistinta, pero sí es importante que los profesionales de la salud entiendan las diferencias y vean que si entienden las diferencias, tienen más herramientas para hacer un abordaje tanto en la nutrición como en la gastroenterología. ¿Qué es la fermentación? Bien, es la transformación, es un proceso controlado de transformación, donde por ejemplo la leche se transformará en yogur o en queso, en kefir, la carne en un salame, el jugo de uva en vino, es decir, hay una transformación por acción microbiana. Es diferente, por supuesto, de la putrefacción. La fermentación es un proceso anaeróbico, la putrefacción es un proceso aeróbico, descontrolado, donde se producen sustancias potencialmente tóxicas. Y podemos así definir a los alimentos fermentados entonces como un alimento transformado por la acción microbiana, con mayor vida útil, con propiedades sensoriales y nutricionales mejoradas y con potenciales efectos benéficos para la salud, ya sea porque tiene microorganismos o porque tiene metabolitos. Ahora la definición de probióticos es bien diferente, es una definición establecida en el año 2002 por la Organización Mundial de la Salud y presente en el Código Alimentario Argentino desde el año 2011, donde dice que los probióticos son microorganismos vivos que cuando son administrados en cantidades adecuadas ejercen un efecto benéfico para la salud. Ya vamos a ver algunas diferencias entre fermentados y probióticos y en qué caso estos conceptos coinciden. Y los prebióticos ya no son microorganismos, son sustancias que vamos a ingresar a nuestro organismo para que sean fermentadas selectivamente por ciertos microorganismos de la microbiota y ejerzan un efecto benéfico. Sobre prebióticos no tenemos mucho tiempo hoy en explayarnos. Yo les dejo esta infografía que está presente en la página de la ISAP, es la Asociación Internacional de Probióticos y Prebióticos. Esta asociación me pidió la traducción al castellano de varias infografías. Yo los invito a que entren, las lean. Son muy claras, no porque las traduje yo, sino porque originalmente estaban muy bien armadas. Y son de descarga gratuita y ustedes van a ver en qué alimentos del día a día van a encontrar prebióticos, como bananas, cebollas, o si ustedes ven, por ejemplo, se acostumbra a colocar prebióticos en fórmulas infantiles, principalmente los GOS y los FOS, para estimular a las bifidobacterias. Bien, pero yo quería hacer un poco hincapié
en la diferencia entre fermentados y probióticos. Primero, un alimento fermentado puede tener microorganismos viables o pueden estar no viables. Yo puedo tener un chucrut fresco o un chucrut que los pasteuricé. Entonces ahí lo tengo viable o no viable. Un fermentado puede no tener microorganismos. Por ejemplo, el vino o la cerveza se fermentó y los microorganismos se retiraron. Muchas veces yo no conozco la composición microbiológica exacta, y este es el caso del kefir, que vamos a hablar un poquitito más adelante. Y si yo tengo, por ejemplo, distintos kefires, estos van a tener distinta composición microbiológica. No sé exactamente qué es lo que tengo entre manos. No todos los alimentos fermentados son iguales desde el punto de vista nutricional. A ver, no es lo mismo un embutido, un chorizo que está fermentado que un yogur o un kefir. O sea que dentro de alimentos fermentados tampoco tenemos que creer que, otra vez, no soy nutricionista, pero la composición de los alimentos no son las mismas. Entonces, la palabra fermentación tampoco es que nos da como un halo de bondad o de cosa buena. Hay que ser bien analíticos. Cuando vamos a probióticos, la primera cosa es que el probiótico yo conozco la identidad, yo conozco de qué microorganismo se trata. Por ejemplo, les doy este ejemplo que lo vamos a ver un poquitito más adelante, Lactobacillus rhamnosus CRL 1505. Significa que yo conozco el nombre, el apellido y de quién se trata. Tengo individualizado de quién se trata. Deben estar viables, los microorganismos para ser probióticos tienen que estar viables. Y esto es una de las principales diferencias. Tiene que haber al menos un estudio clínico que me diga cuál es el efecto benéfico. Es decir, que el efecto benéfico no tiene que ser anecdótico, no tiene que ser porque a mí me hizo bien, es bueno para tal cosa, sino que tiene que ser seriamente y tiene que estar publicado en una revista internacional con referato. Los fermentados se van a producir, acá yo les presento algunas, por ejemplo, las bacterias que están en el yogur, el Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, las levaduras, muchas levaduras están en el kefir, los mohos. Nosotros no tenemos tanto acceso a alimentos fermentados por mohos, por hongos comúnmente llamados, como tienen, por ejemplo, la cultura oriental. Y aquí yo les hice como dos diagramas de Venn y una intersección, donde yo coloqué a la izquierda algunos fermentados, kefir, yogur, kombucha, queso, kimchi, aceitunas, incluso el chocolate, las semillas para hacer cacao se fermentan. Y por el otro lado le puse probióticos. Probióticos puede haber en jugos, puede haber que no están fermentados, puede haber en helados que no están fermentados, puede estar en una barra de cereal que no fue fermentado, o puede haber probióticos en yogur. Entonces ahí yo estoy combinando el concepto de fermentado y de probióticos. Puede haber, este se los voy a nombrar más adelante, este es un producto nórdico que consiste en avena fermentada con un probiótico y después mezclado con un jugo de fruta. Es decir, el mundo de los fermentados y de los probióticos se superpone en ciertos casos y es importante, yo les decía, que los profesionales de la salud lo entiendan porque así pueden hacer recomendaciones mucho más claras. Bien, dijimos, de los fermentados, probablemente el más conocido popularmente, pero también microbiológicamente, es el yogur, que es el producto de la fermentación de la leche con dos bacterias específicas, Thermophilus y Lactobacillus delbrueckii. Ese yogur puede contener probióticos, es decir, puede tener una tercera o un cuarto microorganismo, que son los que generalmente van a atravesar el estómago y van a llegar al intestino a cumplir sus efectos benéficos. Después ya tenemos productos más complejos como el kefir, que es tanto el kefir de agua como el kefir de leche, que se hace fermentando, ya sea agua con azúcar, con estos que se le llaman tíbicos, o la leche con los que se llaman búlgaros. ¿Qué son? Son complejos de polisacáridos, perdón, de proteínas muy complejos desde el punto de vista microbiológico. Hay bacterias lácticas, bacterias acéticas, hay levaduras y eso se fermenta en líquido y después estos gránulos se recuperan y se pueden usar para una próxima fermentación. Otro de los conocidos es la kombucha y mucha gente habla de SCOBY. SCOBY es la sigla para una comunidad simbiótica de bacterias y levaduras. Es decir, lo que se hace es fermentar un té azucarado con este complejo y lo que se toma es el té que está lleno de microorganismos parecido a los que están acá.
Algunos un poquitito más lejanos que vienen de la cultura germana, por ejemplo el chucrut, que es el repollo fermentado, el kimchi, que es la col china fermentada, este es un poco más picante, y otros que son mucho más ajenos a nosotros, vienen de Japón, de la cultura asiática. Fíjense miso, natto, koji, y fíjense los microorganismos con mohos como Aspergillus oryzae, Bacillus, son alimentos que prácticamente aquí nosotros no estamos expuestos. Esto sí me parecía importante aclararlo, porque como yo les decía, veo un uso indistinto de decir kefir, probiótico, fermentado, y por qué yo considero que no deberíamos denominar probiótico al kefir, lo cual no quiere decir que no tenga efectos benéficos. Lo repito, no quiere decir que no tenga efectos benéficos. En Argentina hay un grupo de investigación, la doctora Analía Abraham de La Plata, que tienen una historia enorme en aislar potenciales bacterias probióticas del kefir. El kefir es una fuente de microorganismos potencialmente benéficos cuando yo lo aíslo, los conozco y lo caracterizo. Ahora, si yo tengo un kefir delante mío, no puedo saber qué microorganismos tengo. Y fíjense aquí, no sé si lo van a llegar a ver, pero ya aquí yo tengo kefires de distintas procedencias, de distintos lugares. Y fíjense cuáles son las bacterias lácticas dominantes y las levaduras dominantes. Ustedes ven que no hay dos kefires iguales. Cada kefir tiene su complejo de microorganismos. Por lo tanto, yo no sé exactamente cuál es la composición microbiológica y no puedo ir a ver si hay estudios clínicos hechos para ese producto en particular. Sí sé que es una fuente de bacterias vivas. Va a tener ciertos efectos, pero no los podemos poner al mismo estatus que los probióticos. Y fíjense esta otra cosa un poquitito más compleja, pero ¿qué es lo que pasa cuando ustedes saben que el kefir, lo que hago es tomar el grano, fermentar, por ejemplo, la leche, y una vez fermentada voy a volver a fermentar y así sucesivamente? ¿Qué pasa con las bacterias en la misma fermentación? ¿Qué me pasa a mí con el kefir en mi casa? Lo voy haciendo a lo largo de las semanas. Fíjense acá, ustedes imagínense en la gráfica de la izquierda que cada barra, cada colorcito es una bacteria. Fíjense la bacteria roja. A lo largo de las sucesivas producciones se va perdiendo. Fíjense la bacteria amarilla. A lo primero no la tenía y empieza a aparecer. Y fíjense la bacteria turquesa. La bacteria turquesa se mantiene en todas las fermentaciones. Es decir, y lo mismo le pasa para las levaduras. Fíjense el azul. La azul se mantiene siempre, la negra estaba y empieza y desaparece, y la roja empieza a aparecer. Es decir, el kefir, primero, los distintos kefires tienen distinta composición microbiológica, y a la vez, un kefir que a mí me llegue y yo lo vaya replicando, va a ir cambiando la composición microbiológica. Por lo tanto, nunca puedo saber exactamente qué microorganismos tengo. ¿Y por qué varía? Porque yo al kefir le voy agregando cosas. Por ejemplo, le agrego frutas, y la fruta es una fuente enorme de microorganismos. Por lo tanto, el kefir va a ir tomando los microorganismos del ambiente, y en eso también radica su riqueza, su nobleza, su ancestralidad y el interés en estos alimentos. Bien, una pregunta que siempre de cajón viene es si son seguros los alimentos fermentados, porque a veces yo no sé exactamente qué tengo. A ver, empecemos con el más simple. Un yogur o un yogur con probióticos. Yo ahí sé exactamente qué es lo que tengo. Sé las bacterias que tengo, y estas bacterias están en la lista de la FDA o de la Comunidad Europea como bacterias seguras. Por lo tanto, yo sé que un yogur o un yogur con probióticos es un alimento seguro, y también es un alimento seguro si yo lo hago en casa. Yo en el Instagram tengo varios tutoriales de cómo hacer yogur en casa, que en estos tiempos de cuarentena también está muy bueno, porque nos ocupa el tiempo, y porque también podemos hacer productos que lo podemos incorporar a distintos alimentos. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con el kefir? Y acá me gustaría darles algunas pautas. ¿Qué microorganismos tiene el kefir? A priori yo no puedo saber exactamente qué tenga. Ahora, tiene una carta poderosa en la manga. Es un alimento milenario, consumido desde hace mucho tiempo, y no hay reportes de intoxicaciones a partir del kefir. Ahora, tampoco me tengo que confiar y hacerlo de cualquier manera. Tengo que prepararlo en condiciones higiénicas. Una vez fermentado, lo tengo que mantener en frío. Tengo que obtener los gránulos de alguien que ya los esté produciendo y consumiendo, porque a mí lo que me da es lo que yo les digo, un historial de consumo seguro. Es decir, si alguien está produciendo kefir y me da los gránulos y esa persona no ha tenido problema, es porque es algo seguro. Entonces yo tengo un poco que hacer una combinación de todas estas cosas: prepararlo de forma higiénica, fermentarlo y ponerlo en frío, que alguien me dé los gránulos,
Y algo muy importante, comenzar a incorporarlo de forma gradual. ¿Por qué? Porque si tenemos una microbiota pobre, de buenas a primeras, tirarnos un baldazo de microorganismos, también podemos tener una cierta revolución en el intestino. Por lo tanto, si no estamos acostumbrados a los fermentados, empezar a hacerlo de forma gradual. Lo que a mí un poco me llama la atención y me preocupa es que, bueno, muchas veces uno viendo esto de los fermentados y de la moda, empiezan a ver, en vez de producirlo solo para mí, lo voy a producir en gran escala y lo voy a poner en un lugar a la venta, y muchas veces esto está sin cadena de frío. No sé cuáles fueron los equipos que fueron utilizados, porque no es lo mismo hacer 1 litro de kefir que hacer 100 litros de kefir, y muchas veces estos productos no tienen lo que se llama un RNE, un registro nacional de establecimiento, por lo tanto yo no sé la trazabilidad. Por lo tanto, si es un alimento fermentado artesanal, lo hago y lo produzco en casa, o se lo compro a alguien que lo hace, que yo sé que lo hace y me lo vende y es de primera mano. Pero lo que a mí me llama la atención muchas veces es entrar en lugares y ver estos fermentados a temperatura ambiente sin ningún dato de quién lo hizo y mucho menos un RNE. Es decir, cuando uno quiere hacer producción artesanal y comercializarlo a gran escala, sin ánimos de ir contra nadie. Yo creo que esto en pos de la seguridad y que sigamos confiando y disfrutando de lo fermentado y que no haya en algún momento una contaminación y hable mal, no por el fermentado, sino por la forma en que se hizo. Bien, pero dijimos que deberíamos decir algo de los efectos que tienen estos fermentados y los probióticos. Como dijimos que los fermentados, yo no sé exactamente la composición microbiológica que tienen, yo puedo hablar de efectos genéricos, efectos que yo deduzco de los estudios clínicos que se han hecho, por ejemplo, para otros kefires. Yo podría decir que los fermentados y también los probióticos, porque son también microorganismos vivos, pueden mejorar la función digestiva. ¿Por qué? Porque son bacterias vivas que también tienen enzimas que ayudan a digerir los alimentos. Al tener bacterias vivas, dijimos que el contacto con el sistema inmune hace que estimulen la función inmunológica del intestino, y al aumentar las defensas podrían prevenir infecciones entéricas del árbol respiratorio, podrían bajar la inflamación intestinal porque tienen ácido láctico, pero yo no podría decir mucho más, no podría ser tan específico como puedo ser con un probiótico para el cual hay estudios clínicos de eficacia. Entonces, ahí sí, las listas que yo las pongo acá, por ejemplo, son capaces de ciertas cepas de prevenir diarreas asociadas a antibióticos, de tratar cólicos infantiles, de mejorar la erradicación del Helicobacter pylori, cosa mucho más, o por ejemplo tratar candidiasis vaginalis. ¿Por qué? Porque hay estudios clínicos que lo demuestran. Hay cepas que tienen estudios clínicos ya a nivel de metaanálisis, que significa que se han hecho una gran cantidad de estudios clínicos con esa cepa y para ese efecto se los comparó y hay un consenso que dice sí, esta cepa es efectiva para tal cosa. De esto hay infinidad de ejemplos, qué sé yo, esta cepa para cólicos infantiles, y esto hace que las sociedades científicas, como por ejemplo la Organización Mundial de Gastroenterología, se reúna y diga, bueno, esta es la evidencia para probióticos, como gastroenterólogos podríamos recomendar esto y esto. Pero para eso es necesario conocer la identidad. Y en ese caso, los alimentos fermentados con esas comunidades complejas, al no conocer la identidad, yo no puedo llegar a recomendarlos de esta forma de un profesional de salud, pero sí, por supuesto, incorporarlo en la vida diaria. También la Organización Mundial de las Alergias ha sacado un comunicado. Y otra cosa muy importante, muy interesante, con esto de la moda de los probióticos han polulado una gran cantidad de productos que les ponen el rótulo de probióticos y por supuesto no tienen lo que dicen tener, no tienen los niveles de células viables, la identificación de la cepa está errónea, y esto, hay un trabajo muy interesante de la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, la ESGAM, donde hace un llamado a mejorar los controles de calidad, porque a no creer que todo lo que dice probiótico está realmente chequeado. Entonces tengamos que ser un poco más críticos. Bien, hablando un poco de probióticos y microbiotas, ¿qué es lo que hace? Me gustó este trabajo porque habla un poco de los efectos benéficos del kimchi. El kimchi es algo muy lejano a nosotros, pero si uno ve, los efectos benéficos que se le reportan para el kimchi son parecidos a los que se reportan para los kefires o los yogures, es decir, la fermentación un poco hermana a matrices alimentarias diferentes.
a mí me gusta el yogur o el kefir de leche, pero hay personas que son intolerantes a la lactosa, entonces van a elegir fermentados vegetales, sabiendo que el fenómeno de la fermentación es un poco lo que hilvana y hace que los efectos benéficos que se ven en una matriz láctea también se puedan ver en una matriz vegetal. Por ejemplo, algunos notas de color. El consumo moderado de vino tinto aumenta la diversidad microbiana. ¿Por qué? Porque tiene polifenoles. Los polifenoles no son digeridos, llegan al colon y aumentan la diversidad microbiana. Dijimos que aumentar la diversidad microbiana del intestino siempre es algo positivo porque es como que tengo un ejército mejor preparado para las distintas adversidades que puede tener. Este también me pareció interesante. El chucrut promueve la diversidad microbiana y el pasteurizado también. Y uno dice, bueno, pero ¿no es que son importantes los microorganismos vivos? Sí, pero los microorganismos al fermentar producen efectos, producen sustancias y las células muertas también tienen un cierto efecto. Tal vez el grado de diversidad no es lo mismo o para otros efectos benéficos es importante que esté vivo, pero en algunos casos, cuando la célula está inactiva, también se registran ciertos efectos benéficos. Esto es un concepto que se llama posbióticos, está en desarrollo, pero a ver, siempre tratemos de consumir o apuntemos a los microorganismos viables, pero que sepamos que si en algún momento el microorganismo no está viable, también podemos esperar ciertos efectos benéficos. Por supuesto, no con el nivel o con la potencia de un microorganismo viable. El efecto sobre la diversidad microbiana se observó para el kimchi fermentado, pero no en el producto fresco. Acá está otra vez la maravilla de la fermentación, es decir, que la transformación ha hecho que el producto se vuelva activo. Es realmente el fenómeno de la fermentación y no el sustrato. Efecto de yogur sobre diversidad microbiana. Al consumir yogur se aumentan la cantidad de lactobacilos y aumenta la diversidad microbiana. Y este me gustó particularmente porque, a ver, nosotros abogamos por el mayor consumo de fibras, de frutas, verduras, de cereales, pero sabemos que somos argentinos y con una cultura de la carne enorme. Nos gusta comer, a la mayoría, un bife de chorizo, un asado, y gran cantidad de estos alimentos pueden ser inflamatorios a largo plazo. Entonces, en esta dieta, lo que se hizo, se suplementó con yogur a una dieta alta en proteínas animales o no. Y fíjense, uno de los resultados de lo que pasó en las personas que comían dietas altas en carnes, pero consumían un yogur diariamente, lo que bajó fue bilófila. ¿Se acuerdan que cuando empezamos, allá era ya casi una hora, les hablé de que una dieta en fast food rica en carne aumentaba la cantidad de bilófila? Bueno, esta bilófila es una especie irritante del intestino que en una dieta con fast food o con mucha carne o proteína animal se dispara, pero en este caso el yogur fue capaz de controlarla, de mantenerla a raya. Y eso seguramente lo puede también producir algunos otros fermentados. Este producto, este estudio en particular, fue hecho con yogur. Ahora uno podría decir, bueno, pero el probiótico es una cosa de la industria nomás, y a mí me gustaría, y muchas veces hasta está como, y en estos últimos tiempos, puesta la atención de decir, bueno, parece que solamente la industria se atribuye a los probióticos. Bueno, hay una cuestión de que implica un desarrollo, una caracterización, un estudio clínico y algo muy serio y tener demostrado el efecto benéfico, que no sea anecdótico, pero no hay probióticos solamente industriales y yo creo que este es un caso que no quería dejarlo pasar por alto. Es un probiótico de apropiación social, es una experiencia argentina única en el mundo, es el programa, hay dos programas de este tipo en el mundo, uno en Argentina y en otro en África. El de Argentina es mucho más grande, es mucho más antiguo y fue desarrollado por investigadores del CERELA, que es el Centro de Referencia de Lactobacilos. Muchos lo recordarán por la famosa leche El Bio de los años 80 y 90. Este proyecto es mucho menos conocido, pero es muy importante, y ya le digo, es el más grande, único a nivel mundial, donde yo les nombré hoy Lactobacillus rhamnosus CRL 1505. Este es un programa donde los chicos en edad escolar reciben 3 veces por semana un yogur con un probiótico, con esta cepa, y han visto en el estudio clínico que hay un aumento de la inmunidad, hay menor incidencia de infecciones respiratorias e intestinales, y los chicos hasta van más a la escuela, se sienten más saludables, están mejor y asisten a la escuela. Por eso no quería dejar
de nombrarlo este probiótico de apropiación social. Fíjense, es un programa que empezó en el año 2008 con 50.000 chicos en 56 escuelas, y en el año 2017, esto es información un poco vieja, pero el programa sí está actualmente en desarrollo y yo creo que superaron los 500.000 chicos. En el 2017 eran 300.000 chicos en 500 escuelas que recibían este probiótico social, lo cual, les decía, es un antecedente único y de tan interés que, ¿se acuerdan? Yo les nombré Cepo Salmín en una de las referencias en este tema. Se vino en uno de sus viajes y lo acompañamos. Esto es una visita que hicimos él quería conocer este programa. Fuimos a una escuela, los chicos mismos nos contaban que era un probiótico. Esta es la doctora María Pía Taranto, actualmente a cargo del programa. Por lo tanto, yo creo que como argentinos tenemos que estar orgullosos de un desarrollo absolutamente argentino, una cepa argentina, un estudio hecho en Argentina y la experiencia más grande a nivel mundial. Algunas cuestiones de color como para ir cerrando, cosas que he visto en viajes en Barcelona, una tienda llamada Ferment 9. Para los que nos gustan los fermentados es un poco el Disney. Fíjense, gazpacho fermentado, la bebida típica española, un dispenser de kombucha, kimchi, sake, que es una bebida alcohólica a base de arroz, un kefir con leche de coco, el típico chucrut. Este es un caso argentino que también me parece que valía la pena. Martín Russo es el encargado de las fermentaciones de Narda Comedor, del restaurante Narda Lepes, y el año pasado nos hizo un menú de no sé cuántos pasos, donde en cada cosa había un alimento fermentado. Fíjense, esto entra por los ojos, pero no se imaginan lo rico que era. Vegetales encurtidos sobre pan de masa madre. Estos vegetales que ustedes ven están fermentados. Esto es kimchi. Esto era con una salsa de yogur, esto blanco que ven es yogur, y esto que ven acá transparente es la madre del vinagre. También el vinagre es un fermentado, una comunidad microbiana. Esto es un ejemplo de los países nórdicos. Yo les decía el producto Proviva porque es un probiótico no en base láctea, sino que es avena fermentada mezclada con jugo de fruta. Y esto en particular, también les quería comentar, es una experiencia fantástica. Esta señora se llama Maria. Es una finlandesa, vive en Turku, que es una ciudad que en los últimos años he ido por invitación del doctor Seppo Salminen, con el cual tenemos una serie de colaboraciones. Y esta señora en los años 70 y en el garage de su casa empezó a fermentar avena y desarrolló su propia marca de productos, Iosa se llama. Ustedes pueden ver que en el producto está la cara de Meria en sus años mozos. Meria todavía se encarga de la investigación y del desarrollo, es una innovadora nata, siempre relacionada con la fermentación. Hoy es una empresa que emplea 25 personas, en el 2016 facturó casi 7 millones de euros, se llama Bioferm. Los productos fermentados se comercializan en los países nórdicos, y acá, bueno, es una foto. Cuando estuve el año pasado me invitó, ya estaba desarrollando en ese momento un fermentado en base a quinoa, que es un pariente del amaranto, perdón, de kiwicha. La kiwicha es un pseudo cereal que había una investigadora de Perú y ella estaba haciendo, me invitó a participar del desarrollo, fermentándolo con un probiótico y después mezclándolo con una pulpa de mango, una cosa que quedó espectacular. Y finalmente hablar un poco del costo-beneficio de los probióticos y los fermentados cuando estamos en este contexto de salud pública amenazada. Uno dice, ¿realmente es esto una inversión en salud? Y yo acá les voy a mostrar solamente dos casos. Este es el caso de un hospital donde las personas que están hospitalizadas van a recibir probióticos o no, hay un grupo que recibe o no, y se registran todos los gastos que tiene el hospital. Y fíjense que en este estudio, con una inversión de $25 por persona, el hospital se ahorró $500 por paciente en costos de internación. ¿Por qué? Porque la persona, por su sistema inmune, estaba mejor, requeriría menos intervención médica, se iba antes del hospital, y esa pequeña inversión o grande inversión repercutió en ahorro para el hospital. Pero también en la salud pública. Fíjense, este es un modelo de infecciones del tracto respiratorio hecho en Francia, donde, por ejemplo, si todos los franceses consumieran un probiótico durante un año, el país se evitaría 2,4 millones de infecciones comunes del tracto respiratorio, hoy nuestro tracto respiratorio tan amenazado.
se evitaría dosis de antibióticos, casi 300.000 dosis de antibióticos, y las personas que están con mayor nivel de salud irían a trabajar y habría mayor presentismo o menor ausentismo laboral. El ahorro neto parecería poco para un país, 14 millones de euros, pero imagínense el ahorro en dosis de antibióticos. Hoy en día tenemos una problemática de que hay una resistencia enorme a los antibióticos. Consumir un probiótico podría hacer que estemos mejor, que requiramos menos antibióticos, y eso no solo es un impacto económico, sino es un impacto en salud pública para la problemática que tenemos hoy en día de la resistencia antimicrobiana. Y bueno, estamos en cuarentena, estamos en épocas de coronavirus, y yo les quería nada más comentar esto que vi antes de ayer. Creo que salió una página italiana, donde un investigador, una página italiana que sigo, se llama microbioma.it, donde un investigador planteó si habría alguna relación entre la microbiota y el COVID-19. En Italia, que tienen tantos muertos, tantísimos muertos, una tasa sorprendentemente alta, y él un poco hace una serie de reflexiones. Dice, Italia es uno de los países de la Unión Europea con mayor consumo de antibióticos. Uno puede entonces pensar que hay una microbiota muy atacada, un sistema inmune muy deprimido. Los más afectados son los que tienen comorbilidades como enfermedades metabólicas. Dijimos que una microbiota pobre hace que es un poco el origen de muchas enfermedades metabólicas. Los más afectados son los mayores. En los mayores se da una disbiosis intestinal, esto es conocido, y esto es lo que me pareció más interesante. Fíjense, un estudio que se publicó el año pasado en Italia y hecho en gatos, donde utilizaron una versión felina de un coronavirus, porque coronavirus es una familia que se conoce hace mucho, se vio una cierta relación entre un determinado perfil de microbiota y la susceptibilidad al coronavirus. Es decir, que tal vez, dependiendo de la microbiota que tengamos, estemos mejor o peor preparados para hacerle frente a esta epidemia de coronavirus que ojalá termine dentro de poco. Bien, algunos mensajes finales para llevarnos. Recuerden que estamos revestidos por dentro y por fuera por microorganismos. Son esenciales para la vida, los estamos conociendo, pero yo creo que todos los días podemos hacer algo. Están relacionados con la salud digestiva, pero también más allá. Acuérdense, el eje intestino-cerebro. La mamá es clave, es la principal fuente de microbiota, y va a aportar lactobacillus a través del paso por el canal vaginal, bifidobacterias en la leche materna, y factores como el parto prematuro, la cesárea, el uso de antibióticos, se asocian con una mayor incidencia de patologías en la niñez del tipo inmunológica o inflamatoria. Asma, alergias, eczemas, diabetes, sobrepeso, obesidad, enfermedades inflamatorias intestinales. La leche materna es un alimento único, es irreemplazable, es la principal fuente para colonizar nuestro intestino, va a definir, a darle forma a la microbiota. Saber que la microbiota está en peligro, fíjense este titular: la microbiota intestinal se está encogiendo, y eso se decía en 2017, el año pasado la Asociación de Microbiología lo volvió a ratificar. Y la herramienta que tenemos en nuestras manos un poco para contrarrestar esto son los alimentos fermentados, los prebióticos y los probióticos, y es mejor si aprendemos la diferencia entre fermentados y probióticos y cuándo usar uno o usar todos a la vez. No hay ningún problema, pero lo importante es distinguirlos, sobre todo los profesionales de la salud. Los alimentos fermentados, el yogur, el kefir, la kombucha, los prebióticos son una opción para incorporar al intestino microorganismos benéficos, de forma preventiva. Estimular los microorganismos también benéficos autóctonos por parte de los prebióticos. Los fermentados y los probióticos tienen efectos preventivos demostrados por estudios clínicos, pero a la vez los probióticos en particular tienen estos estudios de eficacia en humanos que nos garantizan que van a cumplir los efectos que dicen tener. Son una herramienta para promover la salud digestiva de forma preventiva. Los incorporo para estar mejor, para tener el sistema inmune más arriba, pero también en la terapéutica, cuando ya hay un problema instalado, chicos que van a empezar la administración de antibióticos, hay estudios que demuestran que dar un probiótico al mismo tiempo puede acortar la diarrea o hacer que la microbiota no se dañe tanto, cólicos infantiles, controlar la inflamación, y así hay un sinfín de estudios. Un poco el problema en Argentina es que estas cepas no están disponibles, pero es cuestión de que con el tiempo empiecen a estar disponibles.
Y por supuesto, la nutrieconomía, esta disciplina que junta nutrición y economía, el costo-beneficio de los probióticos de los fermentados, los potenciales beneficios para la salud pública. Estar mejor hace que gastemos menos, que dependamos menos del sistema de salud pública y que queden realmente para los que realmente lo necesitan. Y aquí vuelvo a destacar este programa Yogurito en Tucumán. Es paradigmático, es un caso único en el mundo y se ha demostrado que tiene efecto en salud pública. Con esto, nada más. Muchas gracias. Espero no haberlos aburrido. Espero no haber ido demasiado rápido, demasiado complejo. Y vamos a esperar, vamos a empezar, si hay preguntas y respuestas, yo las voy a ir leyendo. Las que pueda las respondo, las que no, no. Tengan paciencia porque hay como un cierto delay entre lo que yo hablo y lo que sale, que creo que son unos 15 o 20 segundos. Así que si aparece la pregunta, probablemente escuchen la respuesta a los 15 o 20 segundos. Bueno, muchas gracias por hasta ahora son agradecimientos, saludos. Dice, a ver, ¿qué opinión de los? Bueno, hay uno que pregunta sobre Entero Germina. A mí no me gusta hablar de marcas, es uno en Italia, es uno que se usa hace mucho, es un Bacillus. No conozco demasiado, pero bueno, puede ser una opción. La verdad que no conozco demasiado sobre el producto en particular. Cola la cuarentena. Uy, qué rápido que pasan que no las puedo leer. Sí, el yogur se puede hacer con cualquier yogur de supermercado. Sí, cualquier yogur tiene las bacterias que necesitamos para fermentar. No, cualquiera tiene las bacterias que necesitamos. El yogurito, en Concordia, sí, sé que eso no solamente en el NOA, se da en varios otros lugares, en Luján creo que también. No, recomendar yogures comerciales, no, no recomiendo, no, no me corresponde. Yogures de leches vegetales. Yo hice un post en Instagram. Es una opción. No deberíamos llamarle yogur porque por el Código Alimentario Argentino el yogur es la fermentación de la leche. Son bebidas vegetales fermentadas. Es una opción también, por supuesto. Sí, hay una pregunta importante. A la temperatura de 65 grados se mueren todos, así que no, no calientan los tíbicos ni los búlgaros más allá de esa temperatura. No más de 50 grados. La avena fermentada, ¿cómo se hace? A ver, debe haber tutoriales, se me es difícil explicarlo por acá, pero si me preguntan por privado los puedo guiar un poco. Fibra, sí, hay fibra soluble y fibra insoluble. Las dos son necesarias. La soluble es la que aprovecha la microbiota, la insoluble es la que va a armar las heces. Lo de la dieta baja en FoodMaps, sí, para mí yo creo que hay casos, a ver, otra vez, no soy nutricionista ni gastroenterólogo, pero un poco, yo creo que hay casos donde es necesario introducirla, pero también sé que después las van como retirando, creo, y no quiero meter la pata, porque realmente los FoodMaps son todo lo que la microbiota necesitaría para fermentar. Interacción entre edulcorantes y microbiota, ese es un tema importante. No todo, y me voy a tomar un minutito para, muchas veces he visto en foros que cualquier cosa, cualquier ingrediente alimentario que modifique la microbiota ya está demonizado. Un cambio en la microbiota no es suficiente para decir que va a tener un efecto perjudicial, porque hasta los alimentos cambian la microbiota. Y el caso más claro son los inhibidores de la bomba de protones y la metformina. Es un tema que se trató en el Congreso de Microbiota en el que fui a España hace 3 semanas. Ambos modifican la microbiota, pero la administración de inhibidores de la bomba de protones, de antiácidos, predisponen a mayor infecciones entéricas, mientras que la modificación de la metformina en la microbiota hace que la microbiota produzca más ácido butírico. Entonces,
quedarnos con que algo modifica la microbiota es una respuesta parcial. Tenemos que ver si esa modificación tiene algún efecto en la función de la microbiota. ¿Se acuerdan que yo les mostré que había técnicas para ver la composición y la otra la función? Entonces decir que algo o que un edulcorante o lo que sea modifica la microbiota, en principio no me dice nada. Yo tengo que ver cuál es el efecto sobre la función de la microbiota. Y el caso típico les dije, los antiácidos y la metformina. Los dos modifican, pero uno para mal y la otra para bien. O sea que todo eso está en estudio. Patología de piel y microbiota. A ver, lo que más se conoce es el eje intestino-cerebro, pero últimamente estuve leyendo entre eje intestino-músculo y yo estimo que cualquier cosa o todos estos mensajeros, moléculas que se generan en el intestino, en algún momento van a repercutir en todos los órganos, incluso la piel. De todos modos, la piel también tiene una microbiota propia, menos conocida, pero que también yo creo que es posible cuidarla. Para niños con alergia a la proteína de la leche de vaca, ¿qué otro fermentado se puede usar? Bueno, otra vez, no soy nutricionista, eso yo lo dejaría que lo consulten con los nutricionistas. En una semana, ¿qué combinación de distintos fermentados y probióticos considerás que es suficiente para mantener una buena microbiota? Bien, a ver, los fermentados, los probióticos son alimentos. Yo puedo consumir tanto como quiera y tanto como los tolere. Así que no hay una dosis de decir tengo que tomar 3 veces por semana, tengo que tomar un vasito. Los puedo incorporar de la forma que quiera y es probable. El exceso seguramente el intestino se va a encargar de regularlo. No creo que haya ningún. Es lo que les decía, la metformina en este congreso, y les puedo pasar los trabajos, se ha visto que estimula la síntesis de ácido butírico. Buena pregunta. ¿Por qué el yogur no se considera un probiótico? Porque la definición de probiótico dice que son microorganismos que son cuando son administrados. Si yo te administro solamente el Thermophilus y el Bulgaricus, muy probablemente se mueren en el intestino. Ahora, el producto de la fermentación, el yogur, que ya es un alimento, tiene efectos benéficos. Pero tal vez es un tecnicismo, pero muchas veces estos tecnicismos son necesarios para organizar las cosas y para regularlas. El yogur siempre estuvo como en un claro oscuro, pero si yo digo que los probióticos son microorganismos, si yo te administro los microorganismos del yogur aislados, estos microorganismos no son de origen intestinal y muy probablemente mueran en el intestino. Ahora, si yo te administro un yogur fermentado, sí tiene efectos benéficos. El yogur como alimento fermentado tiene una enorme cantidad de efectos benéficos, pero no se queden con el tema de que si no le puedo poner la palabra probiótico, no funciona. Yo quiero que lo que los sepan distinguir son gastroenterólogos, pediatras, nutricionistas, porque muchas veces los probióticos calzan justos en ciertas situaciones donde yo no debería recomendar un alimento fermentado porque no sé exactamente qué tiene. ¿Cómo influye la microbiota materna durante la gestación? Es muy importante. Se van dando una gran cantidad de cambios y se sabe que en el último trimestre hay una cierta permeabilidad intestinal y la microbiota del intestino de la mamá empieza a migrar hacia la glándula mamaria y empieza algunas fracciones hacia el bebé. Por lo tanto, es muy importante que la mamá tenga una muy buena microbiota durante todo el embarazo, pero en el último trimestre principalmente, que tome todas las medidas para promover esa microbiota, porque de la microbiota de la mamá es donde se va a obtener la microbiota del bebé. Dice, ¿puedo hacer yogur sin utilizar un yogur comercial? El tema es que ¿de dónde vas a sacar las bacterias? A veces vienen esos sobrecitos secos, liofilizados, pero muchas veces es difícil controlar la dosis. Para mí lo más fácil es tomar un yogur y usarlo como inóculo. Tengo nódulo. ¿Cómo conservar los nódulos de kefir? A ver, cuando yo los fermento, los pongo en la heladera y se van a ir muriendo lentamente. ¿Cómo sé si están vivos? Si yo logro volver a fermentar y ver, por ejemplo, que se desprende gas.
Lo que pueden hacer si no los van a usar durante mucho tiempo es congelarlos. Los ponen en el congelador, los lavan un poco para que no estén ácidos y los ponen en el congelador. ¿Qué es la metformina? Es un medicamento que se toma cuando hay como otra vez, no soy un principio hay resistencia a la insulina. Entonces mejora la resistencia a la insulina. Me hacen muchas preguntas que son más para nutricionistas, pero a ver, una mujer embarazada y durante la lactancia puede tomar o comer alimentos vegetales fermentados, agua de kefir. Yo estimo que sí, porque los hemos tomado ancestralmente, históricamente. No debería haber mayores problemas. ¿Cuánto dura un alimento como el kefir en la heladera? Buena pregunta. Más o menos las bacterias van a empezar a perder viabilidad gradualmente, pero 2, 3, 4 semanas se van a mantener. Incluso, a ver, yo no voy a preparar kefir para tener para 6 meses. Lo importante es prepararlo y tal vez consumirlo en la semana. Lo mismo que un yogur. ¿Cuánto dura un yogur? Y probablemente dure 3 o 4 semanas. Pero a mí me pasa, lo preparo y al otro día o al día siguiente ya no hay más. Hay preguntas que no puedo de ninguna forma responder. ¿Qué utilidad tiene el test de disbiosis en orina? No sabría decirte. Sí, la charla va a quedar en este mismo enlace. Calculo que para siempre. Va a estar colgada de acá a unas horas, unos días, porque los chicos un poco la tienen que editar. Gente, bueno, ahí ustedes tienen mi email, tienen mi Instagram. Por cuestiones de tiempo y de recursos tenemos que ir un poco cerrando la charla. Yo les agradezco a todos el hecho que hayan estado, las preguntas. Podemos seguir por privado sin ningún problema. Y bueno, será hasta otra oportunidad. Cuídense, acuérdense, coman legumbres, cereales de grano entero, frutas, verduras, yogures, probióticos, alimentos fermentados, es lo mejor que le pueden hacer para su microbiota. Con esto volver a agradecer a Joaquín Charbey, Gustavo Banay, son los que estuvieron detrás, los chicos de Franja Morado de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Ciencias Biológicas de la UNL, por la invitación, por gestar esto, porque lo ensayamos varias veces y porque creo que salió todo bien. Así que les agradezco y será hasta la próxima.